Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la palabra de Dios llamado Lectio Divina. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por una semana más que nos concede poder estar aquí y compartir con todos su palabra, por permitirnos volvernos a reunir para encontrarnos con Él. Vamos a utilizar este tiempo que Dios nos ha regalado para estar con Él, para conocerlo y de esa manera llegarlo a amar más, a ejemplo de Jesús. Les invito entonces que comencemos encomendándonos como siempre al Espíritu Santo. Acompáñame a orar. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Te invito entonces a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Leemos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, ahora vamos a entrar al primer paso de la Lectio Divina, que es identificar qué dice el texto.
y podemos hacer una relectura del mismo poco a poco. Vamos identificando los personajes que en un principio vemos que se trata de Jesús, sus discípulos, algunos escribas que estaban por allí y la gente que rodeaba a Jesús. Y entre ellos una persona que no dicen el nombre, que tiene un hijo, un muchacho que está poseído por un demonio mudo y sordo. Entonces así comienza a desarrollarse toda la trama del texto. Vamos entonces identificando poco a poco lo que dice el texto. Entonces vemos que desde el versículo 14 hasta el 22 aparece la situación de la gente que se encuentra en una desesperación sin solución. Aparece una persona desesperada por una situación que no tiene solución en su vida. Al bajar del monte de la transfiguración, acordémonos que Jesús estaba en la lectura pasada, en la que finalizamos el día anterior. Jesús estaba en el monte de la transfiguración con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Al bajar de ese monte, Jesús se encuentra con mucha gente alrededor de los discípulos. Y un padre estaba desesperado, pues un espíritu mudo se había apoderado de su hijo con muchos detalles. Marcos describe esta situación del muchacho poseído. Encontramos la angustia del padre, la incapacidad de los discípulos, la reacción de Jesús. Y lo que más llama la atención son dos cosas. Por un lado, la confusión y la impotencia de la gente y de los discípulos ante el fenómeno de la posesión, y por otro lado, el poder de Jesús y el poder de la fe en Jesús, ante la cual el demonio pierde toda influencia. Y el padre de este muchacho había pedido a los discípulos que expulsaran el demonio de su hijo, pero ellos no fueron capaces. Jesús se impacientó y entonces dice: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos?». ¡Wow! Tremenda expresión de Jesús. Jesús pregunta respecto de la dolencia del muchacho, y por la respuesta del padre, Jesús se entera de que el muchacho desde pequeño tenía una enfermedad grave que lo ponía en peligro de vida. Y así el padre pide: «Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros». La frase de ese padre expresa la situación bien real de la gente. Primero, la gente tiene fe. Segundo, está sin condiciones para resolver los problemas. No tiene ya capacidad para resolverlos por sí mismo. Y en tercer lugar, tiene mucha buena voluntad para aceptar lo que venga de Jesús. Entonces seguimos viendo en los versículos desde el 23 al 27 la respuesta de Jesús. Y esa respuesta se ubica en el camino de la fe. El Padre había dicho: «Si algo puedes», y a Jesús no le gustó esta expresión. Si el Señor pudiera, esta condición no podía ponerse en esa expresión como la duda de que si pudieras, tú lo harías. Y entonces Jesús le contesta: «Todo es posible a aquel que tiene fe». Y el padre del muchacho responde: «Yo creo, Señor, ayuda a mi poca fe». La respuesta de ese padre ocupa un lugar central del episodio.
Este es el centro de la lectura. Señor, ayuda mi poca fe. Esto muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo, que a pesar de sus límites y dudas quiere ser fiel. Viendo que venía mucha gente, Jesús actuó rápidamente, ordenó al espíritu que saliera del muchacho y no volviera nunca más. Señal del poder de Jesús sobre el mal, señal también de que Jesús no quería propaganda populista, por tanto, Él no iba a permitir que se acumulara la gente para que eso se divulgara. En los versículos 28 al 29, que es la parte final de la lectura, Él profundiza con los discípulos. Ya en la casa, los discípulos quieren saber por qué no fueron capaces de expulsar al demonio. Y Jesús le responde, esta clase de demonios con nada puede ser arrojada sino con la oración y la fe. Fe y oración juntas, una sin la otra no existe. Los discípulos habían empeorado. Antes ellos habían sido capaces de expulsar demonios. Ahora no lo consiguen. ¿Qué les falta? ¿Fe y oración? ¿Por qué faltaba fe y oración si estaban siempre con Él? Son preguntas que salen del texto y entran en nuestra cabeza para que también nosotros hagamos una revisión de vida. Y es momento de que entremos al paso siguiente que nos lleva a la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? Y el mensaje aparentemente es muy claro. En el Evangelio de hoy nos indica que los discípulos de Jesús no fueron capaces de expulsar al demonio del cuerpo del niño. Por tanto, el poder del mal fue mayor que su capacidad. Y hoy también hay muchos males que son mayores que nuestra capacidad de enfrentarlos. Podemos pensar en la violencia, en las drogas, en la guerra, en los dolores, en la enfermedad, en la falta de empleo, en el terrorismo, etcétera, etcétera. Hacemos un gran esfuerzo, pero parece que en vez de mejorar el mundo, cada vez empeora la situación. Entonces, ¿de qué sirve luchar? Pensemos un poco. La expulsión de los demonios en el Evangelio de Marcos. En el tiempo de Jesús, mucha gente hablaba de Satanás y de la expulsión de los demonios. Había mucho miedo y había personas que explotaban el miedo de la gente. El poder del mal tiene muchos nombres. Puede llamársele demonio, puede llamársele diablo, Belcebú, príncipe de los demonios, Satanás, dragón, dominaciones, poderes, potestades, la bestia, Lucifer, etc. Hoy entre nosotros el poder del mal tiene también muchos nombres. Basta consultar el diccionario y la palabra diablo o demonio. También hoy mucha gente deshonesta se enriquece explotando el miedo que otros tienen del demonio. Ahora bien, uno de los objetivos de la buena nueva de Jesús es precisamente ayudar a la gente a liberarse de ese miedo. La llegada del reino de Dios significa la llegada de un poder más fuerte. El hombre fuerte era una imagen para designar el poder del mal que mantenía al pueblo dentro de la cárcel del miedo. El poder del mal oprime a las personas y las aliena de sí. Hace que vivan en el miedo y en la muerte. Es un poder tan fuerte que nadie consigue agarrarlo, atraparlo. En la carta a los Romanos también el apóstol Pablo hace una enumeración de todos los posibles poderes o demonios
que podría amenazarnos y resume todo de la siguiente manera: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura alguna nos separarán del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo podemos encontrar en Romanos 8, versículos 38 y 39. Nada, absolutamente nada nos separará de ese amor de Dios. Por tanto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Basta que tengamos fe. Una fe fija, fuerte, fortalecida en Jesús. Y las primeras palabras de Jesús después de la resurrección son estas: no teman, alégrense, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Eso mismo nos lo dice Jesús hoy y nos los hace llegar a cada uno en nuestra situación de vida. No temamos, Jesús está con nosotros. Podemos cerrar meditando en esta pregunta: ¿cómo es mi fe en Jesús? Cuando oro por algún enfermo, cuando oro por alguna necesidad, ¿confío al Señor todas mis preocupaciones o tengo dudas? Y ahora te invito a que le respondamos al Señor en el siguiente paso de la lección divina, en donde nos pregunta qué le respondemos al Señor de acuerdo a lo que hemos escuchado que Él nos dice, que nos hace responder, y vamos a responderle con una oración. Te pido que si deseas cerrar tus ojos, lo hagas y te unas a mi oración en este momento. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar este nuevo día. Señor Jesús, te suplicamos que permanezcas sordo a nuestra oración llena de dudas, de lloriqueos, de quejas, de pesimismo. Una oración que es incapaz de mirar hacia adelante porque no es oración, sino la proyección de nuestras dudas, de nuestras inseguridades, de nuestras miopías espirituales, de nuestros miedos, porque no confiamos completamente en ti, Señor, porque realmente no te conocemos. Ayúdanos a construir una oración que comience así: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y así como dijo este hombre que pedía la sanación de su hijo, que podamos decirte: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Una oración que, partiendo de mi conciencia, reconozca mis límites. Señor, ábrenos el corazón para percibir y saborear la grandeza del Padre, el amor del Espíritu, y una vez sumergidos en el dinamismo trinitario, seremos capaces de apreciar la sabiduría que regula el mundo. Señor, te entregamos este nuevo día y esta oración. Tú eres la roca de mi salvación. Te alabo y te bendigo. Dame fe profunda en ti y que nunca desfallezca en mi camino. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta lección divina. Si te ha gustado y crees que pueda ser útil para otras personas, no olvides compartir este video en tus redes sociales, darle me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal. Y teniendo como propósito en este día
vivir en esa fe de Jesús, vivir confiados en Él, en que Él tiene el poder para ayudarnos en todas nuestras necesidades, en todas nuestras contrariedades, sin miedo y con valor, le podamos decir: Jesús, en ti confío. Se despide de ustedes su hermana y amiga Stefania Balota. Les dejo en la paz de Jesús y les digo hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Feliz día.